Muy buenos días, queridos amigos y hermanos. Es un gusto poder regresar nuevamente a la pantalla y poder presentar el estudio de la palabra de nuestro Dios. Ya teníamos varios días en los cuales no nos habíamos presentado, pero acá estamos nuevamente para poder aprender tú y yo un poco más acerca de lo que nuestro Dios nos quiere mostrar en este día. Administrar para el Señor el título de la lección de este trimestre, administrar para el Señor hasta que Él venga. Estamos ya en la lección número 9. El tiempo vuela, pasa rápido y estamos comenzando ya el primer día del tercer mes de este año 2023. 1 de marzo, guárdense de toda avaricia. Es el título para esta semana de nuestro estudio de la palabra del Señor. Y la lección para este día lleva por título Ananías y Zafira. Vamos a estudiar sobre estos dos personajes bastante peculiares, bastante conocidos en el libro de los Hechos. Pero antes de introducirnos completamente y de lleno al estudio de este día, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a pedir la bendición de nuestro Creador. Oremos. Amado Dios, que sus moradas están en las alturas de los cielos, estamos agradecidos, Señor, porque nuevamente nos encontramos con nuestros hermanos y amigos y con usted, Padre Santo, para poder estudiar su santa palabra. Pedimos que su Espíritu Santo sea nuestro guía y que podamos, Señor, discernir y escudriñar las escrituras de la mejor manera, así como usted lo manda en su santa palabra. Danos de su luz y gracias, Señor, porque hasta aquí usted nos ha ayudado y nos ha permitido la vida. Gracias por las bendiciones, por las cosas buenas, por las cosas malas que llegan a nuestras vidas, pero sabemos que todo es con un propósito. Gracias, Padre Santo, en su Hijo amado le pedimos. Amén. Ananías y Zafira. Dios, nuestro Padre Celestial, odia rotundamente la hipocresía y a la vez odia la falsedad. Ananías y Zafira practicaron fraude en su trato con Dios. Es decir, en palabras sencillas, mintieron a nuestro Dios. Mintieron al Espíritu Santo y su pecado fue castigado con un juicio rápido y terrible. En aquel entonces, así era la justicia divina. Ananías y Zafira recibieron el castigo de una manera instantánea, lo que no ocurre en la actualidad. Porque sabemos que todos somos seres humanos y pecamos. Y si fuera como el tiempo de antes o el tiempo de Ananías y Zafira, yo creo que la mayoría ya no estuviéramos vivos. El libro de los Hechos de los Apóstoles, en la página 60, así describe nuestra hermana Elena de White lo hecho por Ananías y Zafira. ¿Se imaginan ustedes que Dios actuara con juicio rápido y terriblemente cuando nosotros tenemos ese mismo comportamiento hacia Dios? Qué tremendo sería. Como dije, a lo mejor ya no existiéramos sobre la faz de este mundo. Ananías y Zafira formaron parte de la iglesia primitiva. Y así es como nosotros también tenemos el privilegio de pertenecer a la iglesia de verdadera. Qué privilegio tan grande el que tenemos nosotros de pertenecer a la iglesia verdadera dada por nuestro Dios. El Dios de Zafira y el Dios de Ananías, el mismo Dios, es el mismo para nosotros hoy en día. Por lo tanto, es el mismo privilegio que nosotros tenemos, así como lo tenían en aquel entonces
Ananías y Zafira. En el libro de Hechos, en el capítulo 4, los versos 34 y 35, nos dice lo siguiente, que ningún necesitado había entre ellos, porque todos los que poseían heredades o casas, vendiéndolas, traían el precio de lo vendido. Verso 35. Y lo ponían a los pies de los apóstoles. Y era repartido a cada uno según había menester, según la necesidad de aquellas personas en aquel momento. No habían necesitados entre el pueblo de Ananías y Zafira. Qué ejemplo de comunidad la que existía en aquel entonces. ¿Por qué decimos de comunidad? Porque se resolvían los problemas, las necesidades y se ayudaban entre ellos mismos. No había avaricia, no había codicia, sino que todos eran un pueblo que se ayudaban mutuamente. Y es que cuando el Espíritu Santo está en cada uno de nosotros, vamos a actuar de esa manera y veremos los ojos de nuestro Señor Jesús. Y más adelante, en el libro de Hechos, siempre en el capítulo 4 y en los versos 36 y 37, las Sagradas Escrituras nos menciona que Bernabé recibió una herencia, es decir, un legado, algo que le había heredado, que le había dejado su papá o su mamá, algún familiar que había fallecido. Entonces dice que él recibió esa herencia y él, Bernabé, la vendió y trajo todo el dinero a los apóstoles para que fuera repartido. ¿Qué ejemplo? Trajo todo el dinero para ser repartido entre todos aquellos miembros de la comunidad, tal como lo estaban haciendo los demás hermanos de ese entonces. Pero luego en Hechos, el capítulo 5, versos del 1 al 11, se mencionan a estos dos personajes bastante famosos, por decirlo así, Ananías y Zafira, que también participaron de esta actividad que tenían las demás personas, así como lo hacía Bernabé y los otros miembros de esa comunidad. Dice que vendieron una posesión, vamos a decir que vendieron un terreno, y solamente de la venta de ese terreno que ellos hicieron, trajeron una parte a los apóstoles. Pero Pedro los confrontó de por qué había permitido que Satanás lo había inducido a mentir al Espíritu Santo. Veamos que Pedro no le dijo, ¿por qué nos has mentido a nosotros? Le dijo que le había mentido al Espíritu Santo. Eso fue lo que le dijo Pedro. Y sabemos cuál fue el final con Ananías y con Zafira. El final triste fue que ambos murieron. Rápidamente nuestro Dios envió su justicia porque estos dos personajes no hicieron lo que debían hacer, entregar todo, sino que engañaron al Espíritu Santo tal cual se lo dijo Pedro cuando confrontó a Ananías. Si nos vamos al contexto del tema de esta semana, que trata sobre la avaricia y la codicia, nos damos cuenta de cómo Ananías y Zafira, al vender una posesión y ver el dinero que tenían, lo codiciaron y le fallaron a nuestro Dios. Codiciaron algo que no les pertenecía. Y de esa manera,
le fallaron a nuestro Padre Celestial. Ahora viene una pregunta. ¿Por qué actuó Dios con un juicio rápidamente? Podemos preguntarnos. Nuestra hermana Elena de White nos dice en el libro Los Hechos de los Apóstoles, en la página 61, que la sabiduría infinita vio que esta manifestación señalada de la ira de Dios era necesaria para impedir que la joven iglesia de aquel entonces se desmoralizara, se desviara. El número de sus miembros aumentaba rápidamente y la iglesia se vería en peligro si en el rápido aumento de conversos se añadían hombres y mujeres que, mientras profesaban servir a Dios, adoraban a Mamón, un Dios que no es el Dios de los cielos, sino como un Dios pagano. Este castigo testificó que los hombres no pueden engañar a nuestro Dios, que Él descubre el pecado oculto del corazón y que nuestro Dios no puede ser burlado. Estaba destinado a ser para la iglesia una advertencia que la indujese a evitar la falsedad y la hipocresía y a precaverse contra el robar a Dios. Aquí está la respuesta de por qué nuestro Dios actuó con un juicio tan rápido contra Ananías y Zafira. Porque en aquel entonces la iglesia estaba creciendo rápidamente y esto, si se hubiese dejado allí oculto o se hubiesen dado cuenta los hermanos, ponía en peligro a todas aquellas personas que iban entrando, que eran nuevos en la iglesia, y esas prácticas de desobedecer a nuestro Dios de esta manera, no entregando lo que le corresponde a nuestro Dios, podría haber sido tomado como ejemplo y la iglesia vendría en decadencia. Por eso, nuestro Dios actuó de una manera rápida para dejar ese ejemplo y erradicar de raíz lo malo que habían hecho Ananías y Zafira. Más claro no puede decirlo el espíritu de profecía. Y así como Dios limpió su joven iglesia para proteger a sus hijos leales, lo hará hoy en día también, limpiando todo aquello donde hay corrupción y donde no hay lealtad. La corrupción no solamente la vemos en el ámbito de un Estado, de algo gubernamental o de algo no gubernamental, de una institución que se dedica a hacer obras. No, la corrupción la podemos ver en diferentes ámbitos. Nosotros podemos ser corruptos al no ser fieles y leales a nuestro Dios en la entrega de lo que a Él le corresponde, nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Ahora preguntémonos, ¿hemos sido, o peor aún, somos culpables del mismo pecado que cometieron Ananías y Zafira? ¿Cuántas veces nosotros hemos sido atrapados por el pecado de la codicia? Que queremos aquello que nos llama la atención y que lo tiene otra persona. Y que nosotros no lo podemos obtener porque no tenemos el dinero. O codiciamos cualquier tipo de bien, ropa, zapatos. ¿Cuántas veces nosotros hemos cedido al pecado de la codicia? Son dos preguntas, dos situaciones. Atrapados por el pecado de la codicia y ceder al pecado de la codicia. Mucha atención.
podemos estar actuando de la misma manera como lo hizo Ananías y Zafira. No es necesario para tener o hacer el mismo ejemplo, estar en el mismo ejemplo, en la misma actitud de Ananías y Zafira, el hecho de vender una propiedad. No, sino que si somos atrapados a través del pecado de la codicia o si cedemos ante ella, ante la codicia. ¿Qué ha sucedido con nosotros? Respondámonos cada uno. Bendito nuestro Dios que no ha emitido juicio inmediato sobre cada uno de nosotros, pero eso no significa que ese juicio no caerá tarde o temprano, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala, dice Eclesiastés 13:14. Pero también el juicio puede caer, tal vez no es en este instante, en un mes, 2, 3 meses, un año o 2 años después. Caerá ese juicio tarde o temprano. Bendito nuestro Creador, que aún nos alcanza su amor y su misericordia cada mañana. Ese Dios de amor que todavía nos tiene paciencia, porque no quiere que perezcamos, sino que procedamos a ese arrepentimiento. Y cada día son nuevas sus misericordias, su misericordia para contigo y para conmigo. Esta historia de Ananías y de Zafira no es para meterte miedo, aunque en Hechos 5:11 dice que el miedo se apoderó de toda la iglesia. Gracias a Dios que no procede de esa manera con nosotros hoy en día. Cuando vieron que primero falleció Ananías y luego llegó Zafira, y ella mintió también cuando se le preguntó, rápidamente ella falleció. Y los demás hermanos de la iglesia observaron y sintieron temor. Bendito sea nuestro Dios, que Él no actúa de esa manera en nuestros tiempos, sino que tiene paciencia y misericordia para con todos. Aunque el escritor dice que seguramente la gente de ese tiempo tuvo más cuidado al devolver los diezmos, solamente es eso una suposición muy personal de él, de lo que dice el escritor. Pero no le consta a él. Seguramente, dice el escritor, la gente de ese tiempo tuvo más cuidado al devolver los diezmos, porque entonces la iglesia iba a devolver sus diezmos por miedo a Dios y no por amor a Dios. Porque sabemos que el darle lo que a nuestro Dios le corresponde es darlo con amor, porque Dios ama al dador alegre. Y así tenemos que hacerlo nosotros. Cuando entregamos lo que a Dios le corresponde, sus diezmos, las ofrendas, dar con amor, con alegría, no sintiendo temor de que si no lo hago, Dios se apartará de mí. No, hagámoslo con amor, porque es una responsabilidad y es una obligación que nosotros tenemos y que está plasmada en su santa palabra. Como siempre se ha dicho en diferentes ocasiones, si hacemos un pacto con nuestro Dios, debemos ser leales y cumplir con nuestra parte y evitar que tanto la codicia o la avaricia, el querer tener más, se apoderen de nosotros y nos hagan pecar contra Dios. Que Dios nos aparte de eso. Mejor centremos nuestra mirada en Él y seamos fieles, seamos leales, seamos hijos obedientes. Si tú, mi querido hermano o mi querido amigo,
estás en una situación como la de Ananías y Zafira, creyendo engañar a Dios y tu deseo es salir de ese pecado, te esperamos mañana aquí en tu programa Conectados con el Cielo para tener un estudio acerca de cómo vencer la codicia. Gracias por sintonizarnos y esperamos tenerte nuevamente estudiando con nosotros la palabra de nuestro Dios. Te esperamos y que nuestro Dios te bendiga. Hasta pronto.